Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros hoy en una fecha especial. Queremos saludar a todos los trabajadores del país este 1 de mayo, a esa clase laboral que ha contribuido cuando trabaja decididamente por el desarrollo, el engrandecimiento del país en muchas áreas. Hoy con nuestro invitado vamos a hablar justamente de estos temas de desarrollo y cómo el sector empresarial bien orientado puede ser el aliado perfecto para el desarrollo de Honduras. Un desarrollo que no pinta nada positivo en este 2023 con tasas de inflación elevadísimas, con un crecimiento económico que no es lo que estamos esperando si es que queremos ser competitivos, y por enfrente con la discusión en los próximos días hay un proceso de socialización de la ley de justicia tributaria. De inmediato le damos la bienvenida al empresario Carlos Urbizo Solís, un especialista a su vez en temas de economía y finanzas. ¿Pinta bien estos primeros 4 meses desde su óptica o se suma también a ese grupo de hondureños que está reclamando mayor actividad, mayor efectividad del Estado? Don Carlos, buenas noches. Feliz día el trabajador de paso. Muy buenas noches, don Chendo. Muchas gracias por invitarme. Trabajadores, usted, soy yo, el presidente de una compañía, etcétera. No solo son los obreros, ¿verdad? Ellos por excelencia, pues como esto es una pirámide necesariamente, pues los que están abajo de la pirámide, que son los que apoyan todo el trabajo que promueve el capital, ¿verdad? Pues son los que se destacan en un día como este, pero en realidad todos somos trabajadores y somos empleados o somos patronos. Mira, ¿por qué va a haber un cambio en Honduras hacia algo mejor cuando no ha sucedido absolutamente nada que lo pueda fundamentar? Repito lo que dicen en física, un cuerpo va a seguir en una misma dirección hasta que venga una fuerza mayor y lo desvíe para arriba, para abajo, para un lado o para el otro. Esa fuerza no se ha dado en Honduras, ¿verdad? Todavía. Entonces seguimos como hace 201 años, con la excepción que en vez de andar en caballo o en bicicleta, pues andamos en carro y a veces hasta en avión, ¿verdad? Pero no puede pintar algo mejor. De eso tenemos que estar claros. Honduras ha estado estancada, la nación hondureña, más propiamente dicho, por 201 años. El ingreso por habitante del hondureño no ha mejorado en términos reales en los últimos 40 años. Yo tengo las cifras y los gráficos del Fondo Monetario Internacional y ahí se muestra una línea pareja. ¿Por qué? Porque el crecimiento que ha habido es vegetativo, 3, 4%, ¿verdad? Y la población ha estado subiendo también, entonces se mantiene el mismo ingreso prácticamente, ¿verdad? Y esa es la tragedia del pueblo hondureño, ese estancamiento en el que hemos estado. Bueno, ¿cómo ha observado el tema de la ley de justicia tributaria? Finalmente se conoce, pero está sujeta aún a cambios. La decisión final la tomarán los congresistas si es que finalmente encuentran el consenso en los dos grandes ejes donde se plantea una reforma vía tributaria que se pasará con mayoría simple, pero al mismo tiempo se hacen otras incorporaciones que tienen que ver con reformas constitucionales. Es decir, aquí se tendrá que pensar en una concertación, en un diálogo profundo con todas las fuerzas de oposición, porque estamos hablando ya en esa área de mayoría calificada, don Carlos. Bueno, en parte, ¿verdad? Porque podrían separar lo que puede ser una reforma constitucional que requiere de una mayoría calificada de lo otro que no requiere eso. Pero mire, la respuesta corta hoy, a esta hora, ¿verdad? Es de que el gobierno no tiene los votos para poder pasar esa ley. Se necesitan 65 por lo menos y no los tiene. Y por más que anden para arriba y para abajo, según ellos, socializando una ley, no va a poder convencer al soberano, al que tanto se refieren las autoridades actuales, que el soberano aquí, que el soberano por allá, y el soberano le está diciendo, tanto los nacionales como los extranjeros, que esa ley no conviene a los intereses de la nación hondureña. Mire, es bien sencillo esto. Los inversionistas se pueden ir donde quieran, ¿verdad? Y los que no han llegado acá, pues ni siquiera van a venir porque el ambiente no es propicio. Los que pueden tener un poco de problema transitoriamente
serían los parqueros, porque ellos son hondureños casi todos y tienen su inversión fija acá. Pero las maquilas en sí, que es donde está centrado el problema, porque hay 200 y pico mil de empleo directos, no digamos de los indirectos, puede llegar a 1 millón, ¿verdad? Si vemos ese panorama, el problema va a ser de los trabajadores. El inversionista va a dar una orden: recojan mi equipo y llévenmelo para Guatemala, para México, para cualquier otro lado, ¿verdad? O veo aquí, no me conviene en Honduras, no llego. Esa tiene la decisión fácil relativamente. Los 200 y pico de mil, o que pueden llegar hasta 1 millón de personas por todo el trabajo indirecto que se genera, la gente que les vende comida, que les vende ropa, que medicina, que les presta pisto, y toda la cadena esa, ¿quién la va a suplantar? El gobierno jamás va a poder hacer eso, jamás. ¿Cómo deberá plantearse la nueva ley para encontrar el respaldo o que por lo menos los diputados entiendan cómo deben orientar el contenido, don Carlos Urbizo? Porque debemos aceptar que este es un tema muy, pero muy técnico, que quizás ahí mismo en el hemiciclo legislativo donde se va a discutir son pocos los que lo conocen. Usted, que es un especialista, ¿qué dudas le quedan con el planteamiento que en principio envió Casa Presidencial al Congreso de la República? Don Chendo, es que eso no tiene ni pies ni cabeza. Es algo pues absurdo y casi ridículo, y no se necesita tener mayor conocimiento o estudio para eso. A saber en qué sentido será técnico, pero es bien sencillo. Honduras no se inventó las exoneraciones. Esas existen en todo el mundo, existen en China, hasta Castro se le ocurrió poner una en Mariel que no le ha funcionado, ¿verdad? Existen en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Me está hablando de Cuba, doctor Urbizo, que en Cuba correcto, hay Mariel, exoneraciones y hay exenciones, ¿verdad? Así es, correcto. Nada de eso, pero no le ha funcionado, ni le va a funcionar, porque el resto del ambiente cubano no es atractivo. China hizo un área que se llama Xinjiang, ¿verdad? Pero no tiene soberanía, que muchas veces quisieron, mejor dicho, ¿verdad?, justificar las sedes de aquí de Honduras con lo que estaba haciendo China o Corea. Óigame, sí es cierto, tienen muchas libertades y muchas cosas, pero jamás van a tener soberanía en la forma que Honduras la había conducido. Así es que esos eran malos ejemplos. También es mal ejemplo Hong Kong, ¿verdad? Porque Hong Kong fue una creación después de un conflicto que hubo entre Inglaterra y la China, y pues en ese tiempo Inglaterra era un poderío y se reservó Hong Kong, ¿verdad? Y Hong Kong, pues tuvo la prosperidad que tuvo por las libertades que tenían bajo el sistema británico, ¿verdad? Ahora ahí tienen problemas hasta la prensa, que la han metido a la cárcel, ¿verdad? Así que son malos ejemplos. Pero el asunto es el siguiente: Honduras no se inventó las exoneraciones. Existen porque fue una forma de atraer inteligentemente aquella inversión que solo necesitaba un valor agregado. En un tiempo se conocían como ensambladoras, y las que estaban en México eran las más conocidas, ensambladoras, que le enviaban los componentes para que gente de trabajadores mexicanos lo ensamblaran y lo mandaran de vuelta. Entonces, como no se había nacionalizado el producto, entonces no correspondía cobrarle derechos de ningún tipo. Entonces entraban las piezas libres de impuestos, se les agregaba valor con el trabajo local y se enviaban inmediatamente para afuera, ¿verdad? Entonces eso ha existido todo el tiempo. Honduras tuvo algo similar que le llamaban drawback, que drawback quiere decir que entra y que sale, ¿verdad? Eso fue el predecesor de las zonas libres, etcétera. Así que eventualmente pues se derogó la ley de drawback y se instituyó las zonas libres, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí tiene usted lo que se ha logrado con ellas, con alto empleo, que no es una solución a largo plazo para Honduras, pero sí es un alivio increíblemente grande. ¿Y qué riesgo hay a nivel de los legisladores si esto se corta en diferentes áreas? Porque se está creando un régimen especial de inversiones y desarrollo, RINDE, y también se están creando las zonas francas que buscan atraer inversión de acuerdo a la propuesta que ha lanzado el sistema de administración de rentas. ¿Qué nos depara? Eso no tiene razón de ser. Mire, bien difícil a veces argumentar con cosas que son tan absurdas, que no tienen sentido, ¿verdad? Y argumentar en contra de ellos, porque es tan lógico, axiomático, que no vale la pena. Pero le puedo decir
lo siguiente, ¿verdad? Que eso que se están inventando, inclusive de repente puede ser hasta inconstitucional, porque dice que la mayoría de la inversión en eso que usted menciona rinde, y el otro, la zona franca, tiene que ser extranjera. ¿A cuenta de qué van a excluir a los hondureños? Por Dios, si normalmente es al revés, ¿verdad? Entonces, eso no tiene ni pies ni cabeza. La cuestión de los abusos es otra cosa y ya la vamos a tratar en su momento. Así que no había necesidad de ninguna ley nueva, porque la que tenemos funciona. Más bien era de mejorarla, si acaso, pero no hacer lo que están haciendo. Muy bien, está con nosotros este Día Internacional del Trabajo el empresario, economista y financista nacional Carlos Urbizo Solís. Una pausa, ya regresamos. Honduras no es atractiva para la inversión. ¿Por qué? Porque no hay igualdad de oportunidad, no hay justicia, no hay seguridad, no hay confianza, no hay libertad, ¿verdad? Todo es un compadrazgo. Seguimos al banquillo con Carlos Urbizo Solís. Bueno, se crearían, si así lo deciden los legisladores, en la aprobación de la ley, zonas francas y RINDE, se llama el otro régimen que se estaría proponiendo para el país. Esto es para extranjeros. El capital local tiene que ingeniársela para competir. ¿Somos un atractivo real a nivel de Honduras cuando que lo que priva aquí es rendirle culto a su majestad el tumulto, don Carlos? Absolutamente que no, ¿verdad? Y ahí tenemos a la vista de que no hay suficiente inversión para poder emplear a todas las personas que están en condiciones y deseos de trabajar, ¿verdad? Así que Honduras no es atractivo de por sí, ¿verdad? Esto tuvo que hacerse porque si no las inversiones iban a ir a otro lado. Mire, el daño que está causando esta posibilidad, y yo estoy seguro que no va a pasar porque el soberano, y usted y yo somos parte del soberano, le está diciendo al gobierno que no conviene, ¿verdad? Y no por cuestiones ideológicas, ni por política, ni cosas. Es más, yo no acabo de entender, y tal vez usted pueda hacer un comentario al respecto, por qué está empecinado el gobierno en que se apruebe una ley que está total y completamente en desacuerdo el pueblo con que se apruebe, ¿verdad? La actual, lo que tenga malo se puede reparar. Así que verdaderamente no hay ninguna razón para eso, y estamos aquí argumentando como que vamos aquí a argumentar si hay que querer a la mamá o y al papá, ¿verdad? Oiga, son cosas tan obvias que no encuentra a veces uno ni argumentos para eso. Totalmente el pueblo está contra eso y no va a pasar. El soberano que tanto les gusta a ellos mencionar está en contra, porque saben ya a esta altura que van a sufrir. Pero que, mire, ¿qué es lo que va a pasar, verdad? Dicen ellos que van a respetar la no retroactividad, como es un precepto de las leyes en casi todas partes del mundo. Ok, Pero esto tiene una caducidad que tarde o temprano van a concluir y entran en una competencia desleal frente a los que vengan del extranjero si llegan a instalarse. Si es que, primero que nada, yo dudo que quieran venir a instalarse, ¿verdad? Porque le voy a decir, han hecho un daño grandísimo al país y a su estabilidad, porque introduciendo esta ley y sabiendo la oposición que tiene, no la retiran inmediatamente, sino que insisten en llevarla al Congreso, ya afectó a ustedes la confianza, la estabilidad, la certidumbre de este país, ¿verdad? Porque quien vaya a invertir, y no tiene que ser extranjero, nacionales, dicen, bueno, ¿y estos qué otros cambios podrán hacer en cualquier momento que se le ocurra a cualquiera? Hacer cambios que están alejados de una realidad política, de una realidad económica, de una realidad financiera, de una realidad fiscal globalizada. Cualquier cosa me pueden hacer, entonces mejor no invierto, así que ni siquiera va a venir. Pero los que están actuales, que les queda algún tiempo todavía, don Chendo, si a usted le dicen que lo van a sacar del edificio donde está, ¿qué va a hacer usted? Le dicen, dentro de 6 meses usted se va. Usted va a comenzar inmediatamente, si es una persona pensante como van a ser todas estas personas, ¿verdad? Y dice, porque voy a esperar 6 meses. Desde ahorita busco dónde me voy y antes de tiempo le digo al señor, mire, adiós, al dueño, me voy. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estas compañías, ¿verdad? Van a comenzar a investigar cómo pueden irse para El Salvador, para Guatemala. Yo creo que van a ver aquí lo que está cerca, más o menos, ¿verdad?
para ir a invertir, llevarse la inversión de aquí para allá, desde ahorita, desde ahorita. Óigame, yo no sé cómo, yo no sé quién asesora o no asesora a nadie a este gobierno. Ahí tenían al brillante genio de Correa, que hizo un desastre allá en el Ecuador. No les puede decir eso, es mundial. No, ¿qué más podemos decir de eso, verdad? Ahora, Es totalmente inoperante. ahora, don Carlos, ¿en qué se basan los incentivos fiscales que tienen nuestros verdaderos competidores, hablando de los países vecinos? Porque incluso hasta Nicaragua, con toda la crisis política que vive, Ortega mejoró en inversión extranjera el 2022. Ahora, ¿qué medidas debe tomar Honduras? ¿Qué acciones debe adoptar el país para atraer capital entonces? Bueno, eso tiene que ver con todo nuestro entorno y no lo puede hacer de la mañana, porque como hemos hablado con ustedes en programas anteriores, Honduras no es atractiva para la inversión. ¿Por qué? Porque no hay igualdad de oportunidad, no hay justicia, no hay seguridad, no hay confianza, no hay libertad, ¿verdad? Todo es un compadrazgo, ¿verdad? O de una relación muy estrecha entre el gobierno de turno y los poderes fácticos, como nos quieren decir, ya sea económicos, políticos o sociales. Entonces, Honduras jamás ha sido fértil para la inversión, por eso es que es raquítica la inversión extranjera y nacional. Y le voy a decir una cuestión, el día que la inversión nacional llegue a las proporciones que debería llegar, la inversión extranjera va a venir sin que la llamen, van a decir, hey, ahí están sucediendo muchas cosas buenas, los mismos nacionales están invirtiendo dinero, vamos nosotros a ver qué podemos nosotros participar y aprovechar qué oportunidad. Pero no es así. ¿Usted cree que es accidente que haya 3.300.000 personas hondureñas sin trabajo y que va a crecer el otro año 3.400.000, 3.500.000 porque no se crean suficientes empleos? Ok, esas condiciones son las que se necesitan para invertir y solo la democracia las puede crear, ¿verdad? Yo tal vez aburro a mucha gente con decir de la democracia, pero es que es el punto de partida, ¿verdad? De esto que va a garantizar la separación de poderes. Mire usted, el relajo de la Corte Suprema de Justicia nos costó mucho en imagen y ni cuenta vamos a darnos, como les digo, de quienes no vienen porque simplemente vieron el desorden. Yo tuve amigos que me llamaron de Europa, Estados Unidos y me dijeron, ¿qué está pasando ahí en Honduras? Que se están dividiendo la Corte Suprema de Justicia, 6 para este, 7 para el otro, no, que son 3, 2 y 5, 5, 4, 3, 2, qué sé yo, cualquier cuenta. Óigame, ahí perdimos un prestigio increíble nosotros, ¿verdad? Y es una muestra fehaciente de la falta de democracia en Honduras, porque ningún país democrático pasa por esa tragedia, ese vía crucis que nosotros pasamos. Ahora, don Carlos, ¿qué regímenes sí deben ser eliminados o deben ser revisados? Porque aquí también se reconoce que en algunas áreas ha existido abuso y uno de ellos es cuando se dio carta libre en el tema de energía eléctrica y muchos proyectos los acapararon clases pudientes, incluso políticos para andar negociándolos, para andar vendiéndolos. Y por esa ruta también de un incentivo a la inversión se cometieron grandes atropellos a las finanzas nacionales. ¿En eso sí está de acuerdo usted que hay que eliminar unos? Bueno, no sé cuáles, no los he estudiado todo para decirle, pero lo que sí le puedo decir es que si usted tiene un gotero en su casa, no va a derribar su casa, ¿verdad? Va a reparar ese gotero. Pues lo mismo, los abusos que ha habido, hay que repararlos y es fácil de repararlos, porque solo pueden existir con la anuencia del gobierno de turno. Aquí les gusta decir a este gobierno que los monopolios aquí, que los monopolios allá, están prohibidos por la Constitución. Y si existe alguno o algunos, es con la benevolencia del gobierno. El gobierno lo puede parar cuando quiera, tiene la potestad, tiene la facultad, tiene los instrumentos para hacerlo. Así es que están hablando pura paja, mi amigo Chendo, cuando están hablando de todos estos abusos y ellos son los responsables, son los gobiernos anteriores y ahorita este gobierno por más de un año. Ellos son los reguladores, son los supervisores, son los auditores. Si ellos pueden cuantificar, que hicieron esa cuenta de gran capitán, pueden cuantificar los abusos, saben quiénes lo cometieron, que vaya que les hagan una auditoría, que le hagan un reparo, que le pongan todas las multas que corresponden, que le caiga todo el peso de la ley. Pero solo porque se cometieron abusos, no va usted a barrer con todo el mundo con brocha gorda tampoco, ¿verdad? Y eso es lo que está sucediendo.
Incentivos. ¿Por qué hay incentivos? Bueno, hay de dos tipos. Uno es para aliviar los obstáculos que puedan existir, que el mismo gobierno los ha hecho. Y otro es para equipararse, que es lo que hizo Honduras con estas exoneraciones, equipararse con lo que tienen otros países para poder competir, para poder atraer inversión, para de los nacionales que puedan invertir también en hacer ciertas actividades que no las podrían hacer si no estuvieran esos mal llamados incentivos, porque son un remedio para mí, ¿verdad? Un alivio contra todos esos abusos que existen. Mire, un país que tiene tres formas de calcular el impuesto sobre la renta y págueme el que sea mayor. No es un país serio, es irresponsable eso. Fíjame, yo veo eso o me consultan a mí, ¿verdad? No lo voy a hacer porque es el caso de Honduras, ¿verdad? Porque me consultan a mí que quiero ir a invertir a país X y veo una disposición como esa, le digo, ¿qué vas a ir a hacer ahí, por Dios? Si todo involucra incertidumbre y con estas tres formas de calcular el impuesto no sabes cuál es la que te va a tocar, ¿verdad? Así que ahí están queriendo también decir, bueno, vamos a terminar con la territorialidad y ahora va a ser global la renta. Óigame, Guatemala por todas las eras del mundo, ¿verdad? No grava las utilidades que sus ciudadanos corporativos o naturales tienen por inversiones fuera de Guatemala. Entonces, eso es un beneficio porque promueve la inversión guatemalteca en el resto del mundo. Honduras, por ejemplo. Aquí viene una compañía guatemalteca, invierte en Honduras, paga impuestos en Honduras y de ahí se va para Guatemala libre. Cuando llega a Guatemala, bienvenida y no paga impuestos. Si un hondureño hace lo mismo, paga en Guatemala y paga en Honduras. Y así ha sido antes. Pues eso puede corregirse a propósito, pero eso ha sido la situación, ¿verdad? Así que, por equiparación o para eliminar absurdos obstáculos que el mismo gobierno ha creado. Bueno, y cuando se hacen estos planteamientos, que usted me dije que perfectamente se pueden corregir y un caso, es el de los proyectos de energía eléctrica en nuestro país, y cuando escuchamos de altos cargos del gobierno que hacen señalamiento de evasión fiscal, de beneficios para grupos empresariales, lo ideal sería que si tienen esa prueba se acompañe la documentación y que el Ministerio Público o quien corresponda proceda. Bueno, es que puede haber alusiones, legalmente así es. Vaya, le voy a decir, ningún trabajador que gane menos de 200,000 lempiras o 210,000 lempiras paga impuestos de la renta. Ajá, ¿y ahí qué? Aunque paga impuestos sobre venta, pero está exonerado, no paga por los primeros 17,000 lempiras mensuales que le pueden pagar más el bono navideño, ¿verdad? Así que es ridículo, pero mire, es que aquí hay muchas telas que cortar y nosotros no estamos preparados para estos tipos de conceptos. El gobierno no tiene derecho divino de cobrar los impuestos. Por eso se llaman impuestos, porque no son contribuciones voluntarias, son imposiciones que hace un gobierno utilizando la fuerza que tiene, pues ya por naturaleza de ser gobierno en una sociedad organizada. Pero tiene también la responsabilidad de usar ese dinero porque es precio que nosotros pagamos por los servicios públicos, que como usted sabe bien son deficientes, ineficientes y todos los males, las 7 plagas de Egipto que le puedan caer encima. Todas estas reformas fiscales que se han hecho a través de todos los tiempos, todas han sido con el propósito de sacarle más dinero al pueblo. Y una cosa bien sencilla, entre más dinero tiene el gobierno, menos tenemos dinero nosotros. Y si yo como empresario tengo una carga mayor, como si compro la materia prima más cara, si me sube la energía eléctrica, si me suben los impuestos, se lo voy a trasladar al consumidor. No hay para dónde. La gente no entiende, porque no le entrenan así en las clases de administración de empresas, que el empresario, el hombre de negocios, es un intermediario entre quien le suple los insumos y el consumidor que le va a comprar el producto o servicio que va a hacer. Entonces el empresario tiene que ser muy hábil en comprar lo más barato que pueda para vender lo más barato que pueda y tener una alta producción y alto empleo. Ahora, y frente a todo este planteamiento que proyecta el sistema de administración de rentas o servicio de administración de rentas del país, que va a crecer el ingreso del país en más de 15,000 millones de lempiras, o por lo menos son los números que se manejan en promedio, ¿cuál es la realidad? Porque muchas de las empresas, si finalmente pasa la propuesta
no van a seguir con sus proyectos en el país. Seguramente le traslado este interrogante porque empresarios han dicho que estamos a las puertas de pérdida de oportunidades de empleo con la iniciativa. Absolutamente. Es que mire, para comenzar, no va a llegar nueva porque va a estar en desventaja con nuestros vecinos. Entonces, ¿por qué van a venir a Honduras si es más atractivo estar en Guatemala, en México, Nicaragua, o Colombia o cualquier otro país, ¿verdad? O en el Asia inclusive, ¿verdad? Así que eso es de simple sentido común, que no van a venir nuevos. Los que están desde ahorita van a comenzar a investigar dónde se pueden trasladar, dónde van a tener esa ventaja junto con los competidores que pueda tener. Así que eventualmente, pues, se van a ir. ¿En qué calendario va a suceder? No sé, pero es posible que en los primeros 6 meses ya se vaya a la primera y va a quedar ahí 1.500, 2.000, 3.000 empleados sin empleo, y a ver, el gobierno no los va a poder emplear aunque quiera, aunque quisiera ser populista y socialista y todo lo que quiera, no lo va a poder hacer, ¿verdad? Así que eso está bien claro. Esas cuentas que hacen de 15.000 millones o que 451.000 millones son cuentas, como decían antes, de Gran Capitán, o como decían sobre un pariente suyo, son cuentas de Garrison. No existen. Es pura ilusión esa cuestión. Es pura retórica, pura demagogia. No existe, porque no va a estar la fuente para generarlos, ¿verdad? Y esas cuentas que han hecho sobre lo que se ha dejado de vengar en el pasado también están total y completamente equivocados, porque esos negocios no hubieran venido a Honduras si no hubiera sido por esas leyes que les permitían ser competitivos. Entonces, si no hubiera habido esas leyes, no vienen estas inversiones. Si no vienen las inversiones, no puede perder nada. Uno no puede perder lo que nunca ha tenido. Y cuando están ofreciendo esto o lo otro, están ofreciendo lo que no tienen, por Dios. Muy bien, don Carlos Urbizo Solís con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Un director me decía que, mira, vendieron como 5.000 millones y solo pagaron como 100 millones de impuestos. Bueno, hágale una auditoría. Pero, ¿dónde más va a ir a sacar? Incorporar nuevos, como con crecimiento económico, que no lo va a haber mientras tengamos este sistema político y económico que prevalece en Honduras. Seguimos al banquillo con don Carlos Urbizo Solís. Bueno, diputados del partido de gobierno, congresistas de Libre, dicen que ustedes, el sector empresarial, ha creado un ambiente apocalíptico sobre la propuesta ley de justicia tributaria. ¿Qué piensa usted de todo esto? ¿Ve acaso que el gobierno observa como enemigos a los empresarios, don Carlos? Mire, yo no quisiera pensar de esa forma, pero quiero decirle que esta mañana estuve con el diputado Marlon Lara y yo le preguntaba lo que le pregunto a usted y a la audiencia: ¿por qué el gobierno insiste en pasar una ley que todo el soberano, el pueblo hondureño y aún extranjeros han condenado, que es algo que no le beneficia al pueblo hondureño? El inversionista va a estar bien, se va a llevar su maquinaria y los otros van a liquidar lo que tienen y se van a dedicar a otras cosas. La gente no tiene para dónde ir. Y entonces él me decía que fue con el propósito de dividir más a la nación hondureña. Eso es lo que él piensa, lo dijo públicamente, ¿verdad? Y yo se lo repito acá, ¿verdad? Me cuesta pensar de que estas personas que supuestamente están para el bienestar de Honduras, de la nación hondureña más propiamente dicho, hagan cosas con ese propósito. Oigan, así que verdaderamente que es algo trágico, ¿verdad? Que esté sucediendo y que se vaya a dar aún más aguda esa división entre el que tiene y el que no tiene, y que vean, como dice usted, a los empresarios como victimarios, ¿verdad? Que no lo son. Le voy a decir una cuestión. ¿A dónde va a apuntar usted a los empresarios? Hay algunas personas, ¿verdad?, ilustradas, que cuando hablan de impresión, le digo: ¿y quiénes son los empresarios? Me dicen: las grandes compañías. Imagine usted, es como que le diga yo que un carro es un vehículo grande y el vehículo chiquito no lo es. Resulta que todas estas compañías grandes, cervecería hondureña, tabacalera, química, dinan, todo, pagan más del salario mínimo, pagan más del salario mínimo a sus miles de empleados. ¿Quiénes no lo pagan? Los del sector informal, que son más de la mitad de los 3.7 millones de personas que trabajan. Más o menos 1.700.000 son del sector ¿Y qué pasó, formal. ¿y qué pasó? Y 2 millones
Perdón. Sí, don Carlos. ¿Y qué pasó con la famosa ampliación de la base tributaria? Que este es un cuento que lo venimos escuchando desde el gobierno pasado y nunca se entró por esa ruta. Incluso se planteó el monotributo que está bajo registro legal en leyes hondureñas, pero no se aplica. Y por esa ruta también pueden encontrar fuentes de financiamiento o por asuntos estrictamente políticos, eso no se toca. Oiga, mire, primero que nada voy a terminar de contestarle la pregunta porque es bien seria cuando dice usted que están diciendo que los empresarios somos los responsables de todo esto y los empresarios son como 900,000 negocios distintos de 1 y 2 y 3 empleados, ¿verdad? No son las grandes empresas, esas emplean tal vez un 20% de la fuerza laboral total. El otro 80%, 70%, como en todas partes del mundo, lo generan los pequeños negocios. Y los pequeños negocios no pueden pagar ni el salario mínimo, ¿verdad? Por eso es que sale un promedio de 7,200 lempiras de salario y 4,200 lempiras para los que trabajan por cuenta propia, que les hacen creer que son empresarios, que aquí, que allá. Esa gente está en eso porque no tiene otra cosa que hacer. Pero ese que está ganando 4,000, 3,000 lempiras vendiendo en la calle o en su casa o qué sé yo, le ofrece a usted un empleo al salario mínimo de 12,000 lempiras, más seguro social y otros beneficios, sale corriendo, bota lo que está haciendo y se va para allá. Así que eso es una mentira y es una forma de crear esta división en la nación hondureña, ¿verdad? Así que no tiene absolutamente ningún asidero ese argumento. ¿Y la otra pregunta cuál era? El tema del monotributo, que puede ser una ruta para agenciarse recursos. De acuerdo. ¿Qué quiere decir ampliar la base tributaria? Quiere decir que más personas paguen, que hay que ir a buscar a los que están evadiendo el impuesto, no a los que ya están pagando. A eso, si usted tiene, si la SARC tiene buenas dudas bien fundadas, para irse a una auditoría, le hace una auditoría. Mire, aquí por todos los tiempos, y vamos a hablar claro y pelado, dicen que los supermercados pagan muy poco y venden demasiado. Bueno, ¿y por qué no les hacen una auditoría? Y una vez salen de eso. Yo me acuerdo que un director me decía que, mira, vendieron como 5,000 millones y solo pagaron como 100 millones de impuestos. Bueno, hágale una auditoría. Pero, ¿dónde más va a ir a sacar? Incorporar nuevos, como con crecimiento económico, que no lo va a haber mientras tengamos este sistema político y económico que prevalece en Honduras. Así que eso de la base tributaria es pura paja, pura demagogia, pura retórica, ¿verdad? Porque no quiere decir eso que usted pague más o que yo pague más. Los que no pagan, que paguen, pues que lo vayan a buscar. Si ya hay todo tipo de conocimiento y entrenamiento. Los Estados Unidos vienen a entrenar aquí a quien quiera, el gobierno de la SAR, ¿verdad? Si antes venían los del impuesto de la renta de los Estados Unidos a entrenar a los de aquí para que supieran cómo hacer las auditorías y cómo detectar posibles evasiones de impuestos. Bueno, ¿y por qué no hacen algo profesional en ese sentido? Y hablando de los centros de abastos, sí, hablando de los centros de abastos, don Carlos, deberían entrar a una revisión de la exención que tienen algunos productos, porque aquí hay una canasta básica que sí la siente el pueblo hondureño, pero también hay una gran cantidad de productos que ya deben pagar. Bueno, es una discusión que se debería de tener en el Congreso, que no la va a haber porque no tienen la capacidad de hacerlo y que no representan los intereses del pueblo hondureño. Pero yo no sé, comida, vestuario de cierto precio, etcétera, etcétera, para mí que está exento. Mire, le voy a contar, estaba yo en Inglaterra y le fui a comprar una ropa para un nieto que acababa de nacer y cuando veo la factura veo que no hay impuesto. Entonces pregunto yo, ¿y qué pasó con el impuesto? Y entonces me dice, es que la ropa de niño no paga impuesto. Hombre, óigame, esas son cosas básicas que pueden ayudarle al pueblo hondureño a aliviarle la gran carga que tiene. Cada vez van ampliando más bien más productos, ¿verdad? Que están sujetos al impuesto sobre ventas, ¿verdad? Y toda la administración del impuesto sobre ventas es un desastre. Mire, casi el 45% de la recaudación de impuestos es impuesto sobre ventas, que es un impuesto grosero, es un impuesto que golpea más a los pobres que a los ricos, ¿verdad? Y encima de eso, cuando entran las mercaderías, les cobran el impuesto por anticipado y no se recupera nunca, nunca. Aquí necesitamos una revisión profunda y total, ¿verdad?, de la ley del impuesto a la renta que viene desde 1951 con parches y parches y parches que parece el mapa de Europa. Sí, ¿y qué podemos esperar? Porque las proyecciones de crecimiento económico
andan por el orden del 4%. Con suerte se puede pasar de esa cifra frente a una realidad que es inobjetable para Honduras, caída de exportaciones. Es que mire, le decía anteriormente que un cuerpo va a seguir en una misma dirección hasta que venga una fuerza mayor que lo desvíe. Bueno, mientras no cambiemos el sistema que tenemos, vamos a seguir con los mismos resultados, ¿verdad? Eso es ineludible. Óigame, los resultados que tenemos ahorita son los que están diseñados para que sucedan de acuerdo con esas leyes. Así que si queremos otros resultados, tenemos que cambiar todas estas leyes. La política y la economía son dos caras de la misma moneda, pero el punto de arranque es la política, porque nosotros vivimos y trabajamos de acuerdo con las leyes, y las leyes las hacen los políticos, y los políticos salen de los partidos políticos. Así que no hay vara mágica, no hay bala de plata, ni cosa por el estilo. Aquí vamos a seguir igual o peor, ¿verdad? Hacia el futuro. Y mire, un doctor no es un buen doctor porque le dice a usted que está sano y que está bien, y es un mal doctor porque le dice a otro que está enfermo. El doctor le va a decir cómo ve las cosas. Yo le estoy diciendo a usted, no porque me las inventé, porque las estudio, porque las veo, porque voy a conferencias, porque hablo hasta con premios Nobel, he tenido la oportunidad de hablar. Y nosotros tenemos problemas estructurales que mientras no lo cambiemos, ¿verdad? Vamos a seguir así de mal, con un 70% de pobreza, que es una vergüenza, además de una tragedia para las familias que sufren esa pobreza. Don Carlos, y el recurso humano que está manejando todo esto, porque debemos decir, aunque usted me dice que se puede entender, que muchas veces estos temas resultan muy complejos. Y más allá, cuando se hacen cambios y se estudia a profundidad, conocen del tema o están en proceso de formación. Bueno, si está hablando de los actuales, todavía están aprendiendo. Dijeron que el año pasado no pudieron hacer mucho porque estaban aprendiendo. Así que siguen siendo aprendices y posiblemente van a seguirlo siendo. Mire, el presidente o la presidenta en ese caso es como un director técnico de un equipo de fútbol que tanto le gusta al hondureño, ¿verdad? Y si tiene malos jugadores, no va a ganar partidos. Y este gobierno tiene malos jugadores. Hasta el Chele Castro el otro día dice, yo puedo ver 5, por lo menos, de que deben de salirse, ¿verdad? Y mencionó 2, a Esponda y no sé quién más ahí. Y oye, del mismo partido de ellos está diciendo que es una administración fracasada. Así lo dijo el Chele Castro, ¿verdad? Así que es una realidad. Si el director técnico pierde muchos partidos, ¿qué sucede con el director técnico? Se va. Bueno, ella dentro de 4 años, ella se va a ir porque no hay reelección, pero su partido no va a continuar, ¿verdad? Ese es el equivalente. El partido no va a continuar porque ya demostró que no puede hacer las cosas. Y está hablando, solo quejándose pasa de la situación como la recibió. Si es que se presentaron ellos, yo soy el chingón, yo voy a resolver este problema. Y tuvieron 12 años para estudiar los problemas y poder estudiar las respuestas y soluciones, de manera que desde el primer día tenían que entrar actuando con efectividad, con eficiencia, con eficacia, ¿verdad? Y no lo han hecho porque son ineptos. Muy bien, don Carlos Urbizo Solís con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Cobrar impuestos sobre ventas por un tractor, por un arado, por una pala y por otros insumos, yo veo eso ridículo en un país que pasa con hambrunas como Honduras, porque todos esos costos se les van a agregar al precio de los productos que se venden y eso va a impactar la canasta básica y por lo consiguiente la calidad de vida. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Imagínense cobrar impuestos de introducción y de impuestos sobre venta por un martillo, por ejemplo. Al banquillo está con nosotros don Carlos Urbizo Solís. Bueno, hoy es Día del Trabajador, ya lo hemos destacado, y en el marco, don Carlos, de este día tan especial, hay una asociación que la quiero hacer con la Ley de Justicia Tributaria, porque un sector que se quejó que revisaran esos beneficios, porque de no hacerlo lo llevaba a la quiebra, son los productores agrícolas, son los que nos dan de comer. Finalmente se mantienen en la propuesta todos estos beneficios y ahora incluyen que directamente, sin intermediarios, ellos van a poder gozar de esas exoneraciones y exenciones. ¿Qué piensa de esa parte que sí lo contempla y que por lo menos hasta ahora así va planteado en la ley? Es una barbaridad, creo yo. Es un absurdo
que a las actividades agrícolas le cobren impuestos. Tal vez cuando se industrialice el producto podríamos hablar de otra cosa. Pero óigame, cobrar impuestos sobre ventas por un tractor, por un arado, por una pala y por otros insumos, yo veo eso ridículo en un país que pasa con hambrunas como Honduras, porque todos esos costos se les van a agregar al precio de los productos que se venden y eso va a impactar la canasta básica y por lo consiguiente la calidad de vida. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Imagínense cobrar impuestos de introducción y de impuestos sobre venta por un martillo, por ejemplo, y cosas por el estilo. No, es que tenemos problemas estructurales, tenemos problemas mentales y tenemos problemas conceptuales. Andamos a la deriva, por eso Latinoamérica es lo que es. Mire, la población de Latinoamérica es el doble de la de los Estados Unidos y produce una quinta parte. ¿Se imagina usted eso? Eso le está diciendo que hay una ineficiencia horrible y profunda donde matamos moscas con martillo, ¿verdad? Así que eso no tiene ni pie ni cabeza, don Cheto. Es decir que aquí sí hay una opción de beneficio directo y de incentivo al productor agrícola bajo el esquema planteado. Pues bueno, nuevamente, ¿qué quiere decir incentivo? Incentivo, como le digo, quiere decir quitar obstáculos, ¿verdad? Y tener una concepción clara de la situación que estamos hablando ahorita económica para acomodarla. Porque cuando las leyes se alejan de la realidad económica y financiera del país, entonces tiene usted evasión, desincentivo y defraudación fiscal. Eso es, y corrupción. Es bien sencillito eso, ¿verdad? Entonces, estas leyes se alejan de esa realidad que están viviendo los productores, los consumidores, etcétera, y el gobierno es el gran regulador, que tiene que ver cómo crea las condiciones para que nosotros queramos y podamos producir los bienes y servicios que los demás quieren consumir. Tan sencillo como eso. ¿Y qué piensa de las exigencias hoy de la clase trabajadora que los mismos dirigentes obreros lo reconocen, que se terminaron volviendo repetitivas las propuestas para el gobierno como tal y el mismo sector privado por incumplimientos en muchas de las peticiones que buscan, según los trabajadores ellos, para impulsar esta fuerza laboral en los países de la región, poniendo a Honduras obviamente como punto de partida? Como no, mire, don Chendo, hay una crisis del trabajo en el mundo entero en relación con su pago de salarios, con horarios de trabajo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay un problema muy grande y las situaciones han cambiado porque en un tiempo los trabajadores hablaban de conquistas, ¿verdad? Y conquistas querían decir resolver problemas que no deberían de existir nunca, aparte de lo que era el sueldo. Y parte de eso era largas horas de trabajo, que no le pagaban horas extras, que no habían servicios sanitarios adecuados. Todas esas conquistas ya se lograron. No hay ninguna queja por eso, ¿verdad? Ahora dice, quiero ganar más. Pero los sindicatos, que son los que representan a los obreros, a pesar de que solo son el 11% de las personas de la clase trabajadora, que es mínimo, pero no hay quien lo represente más que ellos, se tienen que reinventar. Yo he tenido pláticas aquí con la FECITRAN, óigame, de horas y horas, y les digo que tienen que pensar en algo nuevo, tienen que pensar cómo prepararse para ser más valiosos, porque a ustedes no se les va a solo pagar por pagar, tienen que ganarse ese sueldo y se gana a través de hacer cosas que tienen un valor mayor de lo que le van a pagar. Así que no puede estar una cosa divorciada de la otra. Ustedes, si están en una empresa, cada persona que llega ahí, digamos, de vigilante a los 18 años, por decirle algo, ¿verdad? Tienen que ver cómo lo entrenan para que en el día más hacia adelante, futuro, pueda desempeñar otros cargos. Pero si se queda de vigilante por 50 años, lo siento, pero no va a poder ganar mucho porque no vale mucho ese trabajo y hay muchas personas que lo pueden hacer. De vuelta, lo que abunda y lo que es escaso, ¿verdad? Entonces, los trabajadores están pasando por una crisis y yo creo que ha faltado cierto apoyo y dirección de los gobiernos para instruir a esta gente, ¿verdad? Que vayan a tomar cursos de esto, del otro, para que puedan ser mejores dirigentes. Mire, la economía, así de una forma sencilla, pues tiene tres elementos bien importantes. El capital, el gobierno y la clase trabajadora, ¿verdad? Y la clase trabajadora se ha quedado atrás en los últimos 30, 40 años aquí y en el mundo entero, ¿verdad? Los sindicatos han perdido muchísima fuerza porque ya no hayan que hacer una vez que se les agotó la agenda que tenían. Bueno, pues necesitan elaborar una nueva que tiene que ver cómo hacer más valiosa a la persona de manera que se gane un sueldo
un honorario mayor cada vez, porque cada vez se está haciendo las cosas con mayor productividad. Usted me ha dicho un punto clave, que es reinventarse en un mundo donde lo que pasó ayer ya es historia, pero historia de siglos, por lo que se vive con el tema de la tecnología. ¿Cómo aprovechar los espacios para esta reinvención, para esta revolución? El caso, la capacitación que puede ofrecer el mismo sector privado para garantizar eficiencia en sus trabajadores y el gobierno a través de entes de formación profesional que funcione, como el caso del Infoat. Bueno, para decirle la respuesta corta es que esto no se va a lograr rápidamente. Si se comenzara ahorita a hacer lo que se tiene que hacer, posiblemente vamos a ver algunos cambios poco a poco, pero eso va a resultar en una generación tal vez. Es como educación. Educación, educación, educación. Oiga, ahí tiene Cuba, tiene 98% de egresados universitarios y vaya a verlo cómo está. Quiero decirle que el viernes pasado fui a dar una conferencia a la UTH de Puerto Cortés. Había más de 150 estudiantes ahí. Y en un momento dado les pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que al graduarse van a conseguir empleo? Nadie levantó la mano, Chendo. Nadie levantó la mano. ¿Qué le parece? No hay ninguna confianza, esperanza en el futuro. Como dijo Mafalda, el futuro ya no es como era antes, que uno lo miraba con algún optimismo. Hay que crearse las bases. ¿Y qué le quiero ilustrar con eso? Uno, la desconfianza del futuro, la incertidumbre, y otra, que estas personas que están en universidad no creen que la educación va a ser la solución a su problema, como expresión personal, haciendo lo que les gusta hacer y como modo de vida, no solo como un medio de vida, sino como modo de vida. Estamos perdidos nosotros, ¿verdad? Vivimos engañados completamente. Creemos que solo porque tenemos celular somos del primer mundo, ¿verdad? Creemos que parchando las cosas, porque siempre hagamos esto, hay que conseguirse lo que se pueda. Y así hemos pasado 201 años para llegar a donde estamos. Aquí se necesita una transformación, que es el título de mi libro a propósito, transformación cultural, una salida de la pobreza y un camino hacia una vida mejor. Usted tiene una copia, ¿verdad? Sí, y le Bueno, agradezco. léala. Bueno, don Carlos, entonces con esto estamos condenados a la emigración, porque es el único medio que de pronto se vuelve atractivo frente a algunas acciones que son timoratas del gobierno y del mismo sector privado para los trabajadores. Absolutamente. Pero recordemos una cosa, todos nosotros actuamos de acuerdo con las condiciones y las circunstancias con que nos encontramos. Y si la ley está configurada de cierta forma, yo voy a actuar de acuerdo con aquella ley y voy a tener los resultados X. El gobierno puede hacer lo que se le ronque la gana, puede imponer esta ley, puede hacer lo que quiera, pero aténgase a las consecuencias. No va a poder controlar los resultados, ¿verdad? Alguien que ve esta cuestión simplemente dice, no voy yo a contribuir aquí a este desastre, ¿verdad? No puedo invertir porque las condiciones no son apropiadas. Y que la gente va a emigrar, claro. Yo emigré de La Ceiba. Yo soy migrante aquí en San Pedro Sula, ¿verdad? Yo creo que ya a esta hora ya tengo ciudadanía sanpedrana, ¿verdad? Después de 50 años. Pero la cuestión es que cuando Dios hizo el mundo, don Chendo, no le puso frontera. El mundo es del hombre y el hombre va a ir hasta donde cree él que pueda llegar para vivir un poquito mejor, dignamente, con su familia, diversiones, etcétera, etcétera, ¿verdad? En un momento dado se ven prisioneros como están en Cuba por ser isla más que todo, aquí porque no tienen dinero para poder emigrar inclusive, y lo van a hacer así paulatinamente, de acuerdo con las oportunidades que se les pueda dar, porque sienten esa obligación de vivir mejor. Y si este país nuestro no se los puede dar, pues lo que les conviene, ¿verdad? Es irse, ¿verdad? Yo estoy aquí porque tengo unas raíces muy profundas y no puedo concebir vivir en ningún otro lado que no sea Honduras, pero no puedo decir yo que si tuviera 30, 35 años, estuviera tentado a emigrar también, como lo ha dicho más del 50% de los encuestados en todas las encuestas que puede haber, la del BID, la del Latino Barómetro, la otra de Sid Gallup, todas dicen 40 y pico, 50 y pico, me quiero ir, quiero vivir. ¿Y qué tanto quiere vivir? Quiere vivir en paz, quiere vivir en prosperidad, quiere vivir con esperanza, quiere vivir con confianza en el futuro, ¿verdad? Y no estarse capeando todos los días por las razones que sea, porque tiene un gobierno que no responde ni siquiera a su primer responsabilidad. Y después todo lo demás es secundario. Todas las conquistas que tenían que ganar, ya las ganaron hasta para mí mismo. Muy bien, gracias. Don Carlos Urbizo Solís.
empresario, economista, financista de Honduras, esta noche en Al Banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.